Saludos, hoy en el debate de CNV Plus vamos a hablar del Plan Bolonia. Queremos saber hasta qué punto este es un plan que puede servir para modernizar la universidad española, para hacerla más competitiva, para coordinarla en cualquier caso con el resto de universidades europeas, o si por el contrario este plan va a vincular excesivamente a la universidad española con la empresa, que es uno de los aspectos que señalan sus críticos. De todo esto vamos a hablar con dos profesores universitarios. Está con nosotros el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. Muchísimas gracias, muy amable por venir al debate. Y está también con nosotros Carlos Fernández Lidia, que es profesor de Filosofía también de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, muy amable por venir. Primera cuestión, antes de empezar a jugar, definamos de qué estamos hablando. Cuando se dice el Plan Bolonia es algo que está casi desgastado por el uso, pero no sé si todo el mundo sabe a qué nos referimos. Si usted tuviera que definirlo, ¿qué diría? En unas breves palabras, es un proceso que apoyan 46 países europeos, en el que se trata de establecer unas reglas comunes para facilitar la movilidad de los estudiantes y también la validez de los títulos universitarios en todo este espacio europeo de educación superior. Esto es fundamentalmente para mí Bolonia. ¿Y su definición? Bueno, para mí es la tapadera de una ofensiva neoliberal contra la Universidad Pública Europea, que forma parte, bueno, pues de los planes neoliberales sobre educación y sanidad en general en toda Europa. Es parte de la desmantelación del estado del bienestar que llevamos viviendo desde hace tiempo ya. Bien, definido lo que es para cada uno el Plan Bolonia, las cualidades fundamentales de ese plan, que es que a partir de ahora el universitario español es un universitario sobre todo europeo, que podemos ir y pueden venir, digamos que se forma una universidad europea, esa sería la conclusión. En parte sí, pero yo tampoco trato de hacer apología de estas cosas, porque el proceso de movilidad lo tenemos desde hace más de 20 años, con las becas Erasmus, ¿no? Y hay un dato que es muy importante, que quisiera destacar aquí, y que decía el periódico Público, una información que daba el periódico Público el otro día. Somos el país de Europa que más recibe estudiantes Erasmus del resto de los países europeos. Y somos el tercero, después de Francia y Alemania, de estudiantes nuestros que van a otras universidades europeas, ¿no? Yo creo que esto es algo útil, es algo importante, y el Plan Bolonia lo que trata es de fomentar esta movilidad, favorecerla, facilitarla, y además la validez de los títulos. No es una cosa nueva, ya está en marcha, pero ahora tenemos que mejorarla, intensificarla, igual que los títulos, yo tengo muchos estudiantes, han sido estudiantes míos que están trabajando en Europa, en otros países europeos, ¿verdad? Pero bueno, esto se trata también de favorecerlo y fomentarlo. No se trata, por otra parte, tratar de poner las menos dificultades posibles, ¿no? Cuando dice usted desmantelar la universidad pública y consecuencia un planteamiento neoliberal, explíquenos con detalle qué quiere decir con eso. Bueno, vamos a ver, hay que explicar primero que lo que se dice que es Bolonia no es lo mismo que lo que está detrás de Bolonia, ¿no? Lo que se dice que es Bolonia efectivamente tiene que ver con tres objetivos muy loables, que es la homologación de los títulos, la movilidad y, bueno, un cambio en la cultura de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Ninguna de las tres cosas se han cumplido ni se piensan cumplir, ni en realidad hay ningún interés en que se cumplan. La movilidad ya existía, como bien ha dicho Carlos Berzosa, ¿verdad? O sea, ya existía con las becas Erasmus. Lo único que pasa es que las becas Erasmus tenían una dotación ridícula y tenían un pequeño número. El aumento de las becas Erasmus, que podrían haber facilitado esa movilidad, es prácticamente ridículo. O sea, para conseguir una verdadera movilidad habría que haber aumentado muchísimo las becas Erasmus. Eso en cuanto a la movilidad. Para conseguir las clases pequeñas y las tutorías personalizadas que pretende Bolonia, habría que multiplicar, no sé si por 2, por 3 o por 4, la plantilla de profesores, cosa absolutamente utópica y absurda que nadie se plantea. Más bien hemos recibido instrucciones completamente contrarias. Todo hace pensar que la plantilla de profesores se va reduciendo cada vez más y más y más. No, yo creo que, vamos a ver, hay que separar las cosas, ¿no? A mí me parece que puede ser interesante que haya un espacio europeo de educación superior, y esto establece que pongamos unos programas de estudio más o menos en sus ideas generales, ¿no? Es decir, que haya grado, posgrado, doctorado, y que haya, pues eso, 60 créditos por curso, que el crédito europeo contemple no solamente la clase presencial. Y lo que es muy importante es que los grados pues tengan una duración entre 3 o 4 años, que es lo que dice Bolonia. Esas son las reglas comunes de funcionamiento para entendernos, ¿no? Pero a partir de ahí, es verdad lo de las becas, que las becas Erasmus son pequeñas. Bueno, pero no por eso vamos a negarnos a hacer planes parecidos o similares a otros países europeos. Luchemos para que haya más becas, ¿no? Esto es como si en la época mía, cuando yo era estudiante en los años 60, decíamos que solamente el 1% de los hijos de los obreros iban a la universidad. Y dijéramos, hay que cerrar la universidad porque los hijos de los obreros no vienen. No, lo que teníamos que hacer es, la universidad tenía que estar abierta y luchar para que hubiera más hijos de obreros en la universidad, lo cual se ha ido consiguiendo poco a poco, ¿no?
Bueno, es que en realidad, vamos a ver, el objetivo fundamental era un espacio de educación superior europea común a toda Europa. Eso tampoco se ha cumplido, hay que reconocerlo desde el primer momento. O sea, Oxford y Cambridge están fuera. Están fuera las escuelas normales francesas. En realidad, medicina, veterinaria, farmacia, arquitectura, ingeniería están prácticamente fuera desde el primer momento. Grecia está fuera en general porque hay incluso un problema de inconstitucionalidad. No sé, o sea, esa homologación es completamente ficticia. Es más, hay que tener en cuenta que España, al optar por el modelo 4+1, de alguna manera renunció también a una verdadera homologación con el espacio europeo. Eso quiere decir sencillamente que Bolonia es otra cosa, que Bolonia es otra cosa distinta que la homologación y la movilidad. Decir que, ¿en qué se nota ese planteamiento neoliberal que usted ha criticado antes y de desmantelar la universidad pública? ¿En qué se concretaría eso? Bueno, a ello vamos. O sea, ¿en qué se nota? Se nota, vamos a ver, en todos los documentos, eso no es una cosa discutible, es que está en todos los documentos que han estado a la base de Bolonia. Estaba ya en el informe Dirin, en el informe Attali, en el informe Brical, eso ya en los años 99 y 2000. Después se plasmó en la LOU, se plasmó, por supuesto, en el proyecto Turing. Lo que sería que la universidad es dependiente de la empresa y fabrica, digamos, los licenciados que exige la empresa. ¿Esa es la idea? La idea es un problema de financiación, vamos a ver, o sea, el asunto está en poner los sectores de la universidad que sean más rentables al servicio de la empresa y dejar morir los sectores menos rentables. Eso va a ser inevitable. Se puede decir que se va a intentar que no sea así, que es una gran oportunidad para que no sea así, que la tenemos por delante, que hay muchísima voluntad, todo lo que se quiera, pero eso son bonitas palabras. ¿Es así esto? Como dice yo creo que no. Yo, por más que le doy vueltas, para mí Bolonia sigue siendo fundamentalmente dos documentos, el de la Sorbona y luego el propio fundacional de Bolonia, que están muy bien, o sea, yo los firmo totalmente, donde además se respeta la diversidad cultural de los países, ¿no? Que es establecer una Europa de entendimiento universitario. Para mí eso es lo fundamental. Lo otro se puede deducir de algunas declaraciones que se han hecho, pues a lo mejor sí, pero estos informes son anteriores a la Bolonia. Entonces, sí que es verdad que hay muchas declaraciones y documentos en donde plantean excesivamente esa idea de la universidad vinculada al mundo empresarial o la universidad con una investigación competitiva, a lo cual yo siempre digo que no. Yo me rebelo contra considerar que la universidad solamente debe de investigar para hacerse que las empresas sean competitivas, porque entonces ¿dónde queda la investigación de la historia o de Atapuerca o de tantas cosas tan importantes que tiene que hacer la universidad? Por lo tanto, yo a ese lenguaje me niego. No tiene por qué ser así necesariamente, pero es verdad que muchas veces el pensamiento único pues se incorpora también en la propia universidad y muchos profesores también comparten ese lenguaje. Pero lo que es fundamental es que no vamos a cambiar la titularidad de la universidad pública ni vamos a hacer que la universidad sea más cara para los estudiantes. Y eso va a depender de la política educativa de cada país. Mira, yo lo que creo realmente, Carlos, es que ha sido el rector menos entusiasta con Bolonia de todos los que hay en el Estado español. ¿Quién es el más entusiasta? Probablemente el de la Carlos III y los rectores de las universidades privadas, por supuesto, naturalmente. Y eso yo creo que te honra. ¿A las universidades privadas les gusta más el plan Bolonia que a las públicas? El que sea poco entusiasta quiere decir que ha sido más realista, o sea, que ha sabido reconocer mejor que otros los grandes peligros que tiene el proceso. Para mí no son grandes peligros, son grandes constataciones. O sea, porque entre las buenas intenciones de los rectores, como Carlos Berzosa, como Ángel Gabilondo, hay otros que no las tienen siquiera buenas intenciones, y los hechos de los documentos que nos llegan por el otro lado, por el lado de la patronal, por el lado del mundo empresarial. ¿Qué dicen qué? Pues dicen, pues vamos a ver. Mira, el documento Una universidad al servicio de la sociedad, firmado en diciembre del 2007 por el Círculo de Empresarios. Esto es lo que dice textualmente en la primera página, en la primera página. Se trata de arrancar a la universidad del marco del estado del bienestar y de obligarla a competir en el tejido económico. En la última página se pide acabar con la condición de funcionarios de los profesores como en las universidades privadas de Estados Unidos. Y lo malo es que esto luego tiene una trascendencia inmediata en las agencias de evaluación externa de la calidad, que son el buque insignia del proceso de Bolonia, en la ANECA. La ANECA inmediatamente, el Círculo de Empresarios saca este documento y la ANECA saca un documento que se llama el proyecto Reflex. El proyecto Reflex, que por sus siglas en inglés quiere decir algo así como el proyecto para la creación de un profesional flexible en la Universidad Española, que eso es tanto como decir prácticamente acabar lo más posible con la condición de funcionario. No, vamos a ver, los empresarios pueden decir lo que quieran. También dicen que hay que abaratar el despido y el presidente del gobierno dice que no.
O sea, que los empresarios dicen eso. Ahora, mire usted, nosotros los universitarios somos libres, tenemos una universidad autónoma para decir que no, estamos dispuestos a aceptar ese discurso. Y por tanto seremos las universidades las que también diremos lo que tenemos que hacer y lo que tendremos que hacer, ¿no? Y claro que hay muchos discursos que dicen la universidad tiene que ser esto y aquello y tiene que ser más pragmática y menos teórica, y todas estas son discusiones de siempre, ¿no? Pero yo creo que la universidad debe cumplir su función, lo está cumpliendo, y nosotros debemos de preparar buenos profesionales, docentes, investigadores y gente que va a ejercer la profesión en sitios diversos y diferentes, en la complejidad que tenemos de la sociedad actual, pero también tenemos que ser una institución que enseña a la gente a pensar, a razonar, a enfrentarse a los problemas del mundo y a no ser simplemente una escuela de formación profesional superior, ¿no? Y entonces, eso con Bolonia es posible, con el plan Bolonia. Yo creo que Bolonia no obliga a eso, ni hombre, eso dependerá también de lo que hagamos nosotros, de los propios universitarios, pero Bolonia no tiene por qué determinarnos por esa vía. De hecho, ¿por qué ningún país de todos los que están en este proceso está viendo este conflicto que hay en España? Hay críticas, pero conflictos no está viendo, porque a veces se dice en Italia y en Francia hay conflictos, pero son por otras cosas, no por Bolonia. Conteste a la pregunta. Pues porque en España lo hemos hecho mal. Yo por eso, ¿qué es lo que se ha hecho dice mal? él que soy poco entusiasta, porque yo digo sí a Bolonia en lo que es la convergencia de estudios, pero digo no a Bolonia del cómo lo hemos hecho. Pues porque ha sido un proceso muy largo, donde ha habido mucha poca dirección política, no se ha sabido muy bien qué había que hacer con Bolonia en España, se han dado muchos bandazos y ha faltado una dirección política clara de cómo tenía que encauzarse el proceso en España. Las universidades francesas ya lo han establecido desde el año 2005 y lo han hecho sin cambiar mucho. Es que yo pienso, y por eso soy menos entusiasta, creo que las cosas hay que cambiarlas a partir de su propia realidad y poco a poco, y no diciendo grandes cosas y luego no sirven para nada, ¿no? No, vamos a ver, en este momento en Francia hay 13 rectores prácticamente tomando la Bastilla de las 13 universidades más grandes francesas, oponiéndose exactamente al mismo proceso que se estaba oponiendo el movimiento estudiantil cuando aquí se opone al proceso de Bolonia. Lo que pasa es que es verdad que en Francia no se llama Bolonia, pero es que Bolonia no existe. Bolonia no es más que la tapadera de lo que realmente está ocurriendo, que es la mercantilización de la universidad. El llamamiento de las universidades francesas lo tengo aquí, sí. Y lo que dice el llamamiento de las universidades francesas es: en Francia había un servicio público de enseñanza superior e investigación, independiente y de calidad, que disfrutaba de libertad y reconocimiento. En pocos meses el gobierno ha decidido de manera abrupta y sin concierto alguno echarlo por tierra y transformarlo en una especie de mercado del conocimiento, de la precariedad, de la flexibilidad y la arbitrariedad. Este es el llamamiento que lanzan los rectores precisamente. Claro. Y son 13 rectores que han dicho que para empezar a negociar exigen la paralización absoluta de todo el proceso de mercantilización de la enseñanza. Bueno, pero eso es otra cosa. Ellos están contra la política de Sarkozy, educativa, que va en esa vía. Pero en las universidades francesas, yo he entrado en varias, en las páginas web se puede acceder a ella fácilmente. En todas pone, la educación en las universidades se divide en L, que es licencia, que es el grado que aquí decimos, que tiene 3 años. M, que es el máster, y doctorado, que son 2 años. El máster son 2 años, y el doctorado 3. Y todos ponen LMD y dicen lo que es un crédito europeo y dicen que todos los títulos tienen 60 créditos por año y exactamente hablan de lo que es el crédito europeo, o sea, y lo explican además. Con este planteamiento podemos decir que obliga a una nueva disciplina de los profesores, eventualmente a un reciclaje de los profesores, a un cambio en la forma de dar clase, a un cambio en el papel del alumno. En que sí, tratemos de concretar lo más posible. Yo veo ¿En qué se traduce el plan? Que en principio Bolonia es fundamentalmente esto, planes de estudio que vayan en esta línea, ¿no? Pero después también se habla de unas nuevas formas de enseñanza. Yo creo que aquí también ha habido mucho abuso, interpretaciones diversas y diferentes, por ejemplo, y tal vez sea un problema el que está creando Bolonia con los profesores este tema. Pues que ha habido una visión excesivamente monolítica de cómo hay que interpretar las enseñanzas de Bolonia, que solamente nos dicen que el crédito europeo tiene que considerar también el trabajo del estudiante. Y a partir de ahí se ha hecho toda una literatura de que hay que dar las clases así o asao, lo cual es pernicioso porque claro, tienes a muchos profesores en contra porque no están dispuestos a cambiar o no consideran oportuno cambiar. ¿Esto es un ataque, digamos, a ese estatus del profesor? Vamos a ver, cuando nos empezaron a vender el proceso de Bolonia al profesorado, nos dijeron, se repetía constantemente que era por parte de los profesores por donde se esperaba una mayor resistencia. Incluso nos llamaban el cuello de botella del proceso de Bolonia, porque se suponía que el estudiantado iba a acoger el proceso de Bolonia con los brazos abiertos, puesto que precisamente él se iba a convertir en protagonista. Pero eso que le planteo, ¿usted siente que su estatus de profesor queda quebrado con el plan Bolonia? El problema está en que va a haber una precarización generalizada del profesorado. ¿Por qué?
Pues es que lo dice la propia Lowe. O sea, la propia Lowe en uno de sus artículos propuso que los profesores funcionarios fueran sustituidos en un 49,9% por profesores contratados, por tanto flexibles, cobrando normalmente precios ridículos, pero con una enorme movilidad. Esto es así. Luego, pero eso podemos decir que es al margen de Bolonia ese proceso. Por si pero es que el problema es que Bolonia no existe. Bolonia es la tapadera que intenta encubrir lo que realmente está ocurriendo. No, pero es que es muy importante que quede claro y que se argumente con ello. No solamente vale con que se quede claro, es que hace falta darse cuenta de que Bolonia no es más que un disfraz de otra cosa que realmente está ocurriendo y que es contra el carácter público de la universidad. Que es contra lo que se está oponiendo la oposición la universidad francesa. Usted viene a decir que el plan Bolonia sería una especie de privatización encubierta de la universidad. Lo que hay por detrás del plan Bolonia no es una privatización encubierta, porque nunca se privatiza lo no rentable. Es algo muchísimo peor que una privatización, muchísimo peor. Es un aspirador de dinero público que las empresas van a aplicar a la universidad para chupar el dinero de los impuestos. Esto es algo así como esto. Si una empresa pone 10 euros en un departamento, el Estado inmediatamente va a poner 100 euros y 3 becarios. Eso quiere decir que las empresas se van a apropiar de 100 euros de dinero público y van a obtener 3 becarios que van a trabajar gratis, pagados con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, para intereses privados empresariales. Eso es lo que quería que explicara. Exactamente. Ese es el claro, problema. no, pero eso no tiene nada que ver con Bolonia. Eso es algo mucho peor. Eso es algo mucho peor que una privatización, porque eso es sencillamente poner a las empresas, que cada vez pagan menos impuestos, a robar dinero público a través de una argucia legal. Pero para mí eso no tiene nada que ver con Bolonia. Eso son declaraciones de intenciones que se hacen, percepciones, ideas que pueden existir detrás, la idea de que detrás de esto hay algo maquiavélico que está manejando el proceso. Yo diría, vamos a ver, a los universitarios españoles, a los que van a ser universitarios españoles, a las familias, mire ¿usted quiere que España quede fuera de un proceso que están haciendo 45 países? ¿Que nos quedamos fuera? ¿Vamos a dejar a nuestros estudiantes en condiciones de inferioridad frente a los otros europeos? ¿Vamos a perder esa primacía que tenemos de recibir estudiantes Erasmus? ¿Vamos a dejar de ser los terceros en enviar estudiantes al exterior? Eso es lo que hay que plantearse, porque nos quedamos en condiciones de inferioridad. Y para mí es una convergencia docente, fundamentalmente. Y luego lo otro va a depender de los gobiernos que haya, ¿no? No es lo mismo un gobierno neoliberal que uno socialista, o también va a depender de los propios profesores universitarios y de los propios rectores. O sea, nosotros tenemos que protestar y tenemos que presionar, porque efectivamente esas tendencias existen, ese peligro existe, porque vivimos en un mundo muy globalizado, donde el mercado predomina mucho, hay un fundamentalismo de mercado, espero que ya a partir de la crisis ya no tanto, y tenemos que luchar contra eso, pero eso siempre hay que hacerlo. Pero no tiene nada que ver con Bolonia. Yo creo que Bolonia es facilitar el intercambio y también el conocimiento y el título. Y lo demás son cosas que no se deducen necesariamente del plan de Bolonia. Y una cosa que yo quería decir, perdona, hombre, yo no sé en otras universidades, pero en la Complutense, desde que yo soy rector, ha subido la plantilla del profesorado en más de 500 profesores, bajando el número de alumnos. Y hemos estabilizado a mucha gente con contratos laborales estables, con más retribuciones, y hemos numerizado también aparte la plantilla. O sea, eso de que vamos quitando profesores no es verdad. En mi caso no es verdad. Plazas de funcionario. ¿Plazas de funcionario ha subido? No lo creo. O sea, yo creo que, vamos a ver, hay incluso las titularidades a tiempo completo se están cubriendo con las plazas a tiempo completo se están cubriendo con interinidades a tiempo parcial. Pero es que no vamos a discutir de la Complutense, porque yo no creo que sea el tema que nos más interesa al espectador. Yo digo el ejemplo porque a veces dicen cosas que no responden a la realidad. A mí me gustaría que comentáramos una cosa muy importante, yo creo, ¿no? O sea, por parte del profesorado, efectivamente, ha habido bastante oposición al proceso de Bolonia, pero por parte del alumnado, en este momento hay un movimiento estudiantil impresionante. Y yo quiero que se comente, que se argumente sobre los datos de los 3 referéndums que ha habido en Lérida, Gerona y Barcelona por parte del alumnado. ¿El resultado cuál es? El resultado, pues tengo los datos aquí. Un 93% en contra de Bolonia, un 5,8% a favor de Bolonia. Esto en Barcelona, en Lérida y en Gerona fue un 94% en contra de Bolonia. Abrumadoramente contrario. Pero bueno, con una participación... votaron un 20%, pero es que a ti, Carlos Berzosa, te votaron un 15%. Sí. La participación estudiantil que votó al rector de la Universidad de Barcelona fue un 7,2%. Un 20% de alumnos votando es una participación altísima, quizás la más alta de la historia de la Universidad de Barcelona, probablemente. Entonces, que de la historia democrática de la Universidad de Barcelona,
Barcelona. previa a la democracia, a mí me suenan votaciones bastante más mayoritarias. En el franquismo, probablemente. Sería una contradicción esto, ¿no? Que en democracia se vote menos que... Pero hay que decir que estos datos, que efectivamente no son vinculantes para tomar decisiones políticas, estos datos indican un estado de rechazo evidente. Indican un rechazo que sí que es vinculante a la hora de argumentar. Uno no puede encogerse de hombros ante estos datos y decir, como no son vinculantes a la hora de decidir, pues yo no argumento con ellos. No, hay que argumentar con ellos. O sea, porque el rector de la Universidad de Barcelona tiene que plantar cara a esto y reconocer esto. En la Universidad Complutense todos sabemos que el resultado de un referéndum probablemente sería muy parecido a este. Seguramente. Sí, entonces, ¿qué legitimidad tiene este proceso por parte del estudiantado? Si los profesores, no he conocido todavía prácticamente a ningún profesor que de las comisiones que han participado en los grados y en los posgrados no salgan con la triste convicción de que han estado empeorando las cosas con respecto a la licenciatura. No, vamos a ver. Hay hechos que son reales. Yo creo que hay unos estudiantes que tienen un movimiento que hay que tenerlos en cuenta. Yo siempre lo digo. Que es verdad que hay gente en contra, muchos profesores, se ve en los medios de comunicación. Pero bueno, hay... Porque por otra parte nos encontramos con otro fenómeno, y es que se están aprobando los títulos de Bolonia en las juntas de facultad, se están aprobando en Consejo de Gobierno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estos no son órganos democráticos? Pues claro que lo son. Entonces, los profesores podrán estar diciendo esto, pero luego están aprobando los planes de estudio en juntas de facultad, en Consejo de Gobierno. Nosotros no nos estamos inventando nada. La universidad se ha dotado de instrumentos democráticos y los aprueba. ¿Por qué? Porque la mayor parte del profesorado, aunque sea crítica, no quiere dejar a España fuera de este proceso que yo decía antes. Lo otro lo vamos a discutir después. Y desde ahí, que desde luego estaré de acuerdo con los estudiantes y con profesores como Ferran de Liria, que voy a defender la universidad pública, con tasas de bajas como hasta ahora, con que los másteres también sean precios públicos, y voy a defender lo que he defendido siempre, el derecho basado en la igualdad de oportunidades, y no simplemente en el dinero. Otra cosa que quería decir sobre la docencia, perdón. Esto de las metodologías docentes está creando mucho problema por falta de entendimiento. Yo creo que la enseñanza en la universidad se debe basar en clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías. Y eso no es cambiar tanto, porque yo eso lo he hecho toda mi vida, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? La Universidad Española tiene cosas muy buenas. Nosotros lo que damos es parecido a las grandes universidades europeas en cuanto a conocimientos y nivel. Y lo sabemos además por los programas Erasmus, pero tenemos dos defectos. Uno, nos lo dicen mucho los estudiantes de nuestros que van afuera y los que vienen de fuera. Damos demasiadas clases y demasiadas clases teóricas. Y dejamos poco participar al estudiante elaborando trabajos o participando en clase. ¿Y cuál es el resultado final? Hay un alto nivel de fracaso escolar, muy alto. Los estudiantes terminan en 7 años y la carrera dura 5, un gran porcentaje. Pasan los cursos con asignaturas pendientes. Hay un gran ascetismo escolar, que no van a clase. ¿Con Bolonia se arreglaría, usted cree? Intentamos, ¿O se paliaría, por lo menos? Intentamos. Y luego se van a academias, en facultades como la mía de Economía, para estudiar las microeconomías, las contabilidades, las difíciles, se van a academias desde el primer día, no porque no entiendan al profesor. Hombre, con Bolonia nos tenemos que plantear que hay que arreglar eso. En la universidad probablemente hay muchas cosas que arreglar. Lo único que ocurre es que Bolonia pues arregla los males de la universidad pública como la guillotina se puede decir que puede arreglar los dolores de cabeza, así más o menos. O sea, yo creo que es una exageración. No es una exageración, o sea, es algo así como, podríamos hacer una comparación. ¿Qué tal arreglaríamos los males de la justicia privatizando los juzgados y obligando a los jueces a dictar sentencias rentables? Pues no, señor. O sea, ¿Es tan contundente como lo plantea usted? Pues a la larga sí, va a ser así. Si pusiéramos a los jueces un sistema de agencias de evaluación externa de la calidad de las sentencias, obligando a los jueces a ceñirse a fuentes de financiación externa, ¿qué tendríamos? El derecho no tiene que estar al servicio del mundo empresarial, pero es que el derecho ni siquiera tiene que estar al servicio de la sociedad. Debemos recordar que es la sociedad la que debe estar en estado de derecho, no el derecho en estado de sociedad. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso perfectamente, ¿verdad? Pues lo mismo se puede aplicar a la universidad, ¿eh? Yo creo que es un poco excesivo, que va a depender, como decía yo antes, de lo que hagamos los universitarios y los gobiernos, pero también nosotros tenemos mucha capacidad de presionar, porque cuando hay un gobierno que está en contra y que quiere privatizar, que sea Neocom, por ejemplo, pues también tenemos capacidad de luchar y conseguir que se echen para atrás, como se ha hecho Berlusconi y Sarkozy. O sea, pues Berlusconi y Sarkozy, que menos dos elementos fuertes, pues han echado para atrás ante el movimiento estudiantil que ha habido y de profesores. O sea, yo creo que hay que preservar los valores de la universidad pública
pero yo creo que tenemos que hacer una convergencia europea que es positiva, ¿no? Ahora, esto que se dice de privatizar y tal, no creo que haya fundamento para señalarlo. Los empresarios no van a pagar la licenciatura o el título de grado de Administración y Dirección de Empresas y van a dejar la filosofía tirada. No van a financiar ninguno de los dos. Y nosotros prepararemos buenos licenciados en ambas cosas. Tenemos que terminar. ¿Al final Bolonia se va a implantar o puede haber una remodelación del plan? Como Bolonia forma parte de un proceso de ofensiva neoliberal contra el estado del bienestar, pues bueno, tendrá la suerte que tenga en general el neoliberalismo en Europa, teniendo en cuenta la crisis económica con la que nos encontramos y teniendo en cuenta que la gente, la población mundial y no solamente europea, tiene cada vez más conciencia de que los criterios mercantiles nos han llevado al abismo, porque estamos en una crisis económica sin remedio, pues yo creo que el intento de adaptar la universidad a ese abismo de mercado laboral basura, que es en realidad Bolonia, pues va a ser vivido por la población cada vez con más reticencia. Muchísimas gracias por venir al debate. Pues muchísimas gracias. Encantados de que hayáis estado en el debate. Gracias a los dos por sus opiniones. Gracias. Es un asunto sin duda de relevancia, de trascendencia para nuestro país, del que seguiremos hablando en el futuro. Si quieren nos vemos mañana con otro tema de su interés, con otros dos invitados, ya saben, como siempre aquí en el Debate CNE Plus. Hasta mañana.